El monitor cardíaco no mentía. A la inmensa fortuna de Arturo Velasco le quedaban exactamente 7 latidos de vida antes de convertirse en la herencia más grande y triste del país. Cada bip agudo, espaciado y agónico de la máquina era un martillazo del destino, el sonido metálico y frío que sellaba el veredicto final de la ciencia. La cuenta regresiva era implacable en la gélida y estéril suite 302 del ala de cuidados intensivos, un espacio que Arturo había exigido y pagado como si fuera la suite presidencial de un hotel de lujo, pero que ahora no era más que su jaula de oro, su mausoleo anticipado. Aquel cuarto, más parecido a la cabina de una nave espacial que a un lecho de enfermo, era el santuario final de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios con una ferocidad legendaria. Era un titán cuya palabra, emitida desde rascacielos de cristal y acero, podía derrumbar mercados y erigir imperios de la nada. Sin embargo, allí, enredado en un laberinto humillante de tubos transparentes y cables multicolores que lo anclaban a la vida artificial, Arturo no era más que un cuerpo frágil, un rey destronado por un enemigo microscópico e invisible que ninguna de sus abultadas chequeras podía sobornar. Su piel, antes bronceada por el sol de sus yates privados en el Mediterráneo, tenía ahora el color pálido y translúcido de la cera derretida, y su respiración era un murmullo superficial, el eco casi imperceptible de la voz autoritaria que una vez hizo temblar a juntas directivas enteras. A su lado, Clara, la enfermera jefe, una mujer de 40 y tantos años cuyos ojos grises habían visto demasiados finales como para creer en milagros, se movía con una eficiencia casi robótica. Sus gestos eran precisos, económicos, desprovistos de toda emoción superflua. Ajustó con pericia el goteo de la morfina, sus dedos danzando sobre el panel de control de la bomba de infusión. Su rostro era un mapa de profesionalismo y una profunda resignación. Miró los números decrecientes en la pantalla que colgaba sobre la cama, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos en una caída libre y coordinada hacia el cero. Luego miró al hombre en la cama y exhaló un suspiro apenas audible, el sonido universal de una batalla perdida. Se inclinó sobre él, el aroma antiséptico de su uniforme impregnando el aire, y con una delicadeza que contradecía la dureza irrevocable de sus palabras, le habló: «Señor Velasco». Su voz era suave pero firme. «Los signos vitales están decayendo de forma irreversible. El doctor ha confirmado que ya no hay respuesta a los medicamentos. Quizás sea el momento de despedirse». La frase flotó en el aire viciado como una sentencia definitiva. Despedirse. Para un hombre que solo sabía dar órdenes, que había construido su identidad sobre la base del control absoluto, aquella sugerencia era el insulto final, la máxima humillación. Arturo reunió la poca energía que le quedaba, no para llorar ni para lamentarse, sino para un último acto de desafío. Logró esbozar una sonrisa torcida, una mueca de desdén que era la última y patética sombra de su antiguo poder. «¿Despedirme?», carraspeó su voz un susurro rasposo, un sonido como de hojas secas arrastradas por el viento. «¿De quién? ¿De mi dinero? Él no va a ninguna parte. ¿De mi imperio? Seguirá ahí mañana. El mundo no se detiene, enfermera». Clara no respondió. Simplemente asintió, acostumbrada a las 1000 formas que adoptaba la negación de los poderosos frente al único poder que no podían controlar, el único acreedor al que no podían pagar. Fue en ese preciso instante de silencio denso y pesado, cuando la muerte parecía estar sentándose cómodamente en el sillón de visitas, que una vocecita infantil, clara y pura, rompió la tensión como un rayo de sol atravesando una nube de tormenta. «No tengas miedo, papá, un ángel viene a salvarte». Todos los ojos en la habitación, los de Clara, los de 2 médicos residentes que revisaban informes en la puerta, se giraron instintivamente hacia la esquina más alejada, junto al enorme ventanal que mostraba una ciudad indiferente y bulliciosa. Allí, en una pequeña silla, había permanecido quieto y casi olvidado un niño de apenas 7 años. Era Leo, el hijo de Arturo. Un niño pequeño, de rodillas flacas que asomaban por sus pantalones cortos y ojos tan grandes y azules
que parecían contener toda la inocencia del universo. Había estado observando todo en silencio, una pequeña figura de pureza en un escenario de fría y calculada desesperanza. Se levantó de su silla y se acercó a la imponente cama, sus pequeños zapatos de velcro apenas haciendo ruido sobre el suelo pulido y brillante. Con una ternura que contrastaba brutalmente con la arrogancia petrificada de su padre, tomó la mano flácida y llena de vías de Arturo entre las suyas. La enfermera Clara lo miró con una punzada de compasión en su corazón profesionalmente blindado. Pobre niño, pensó, aferrándose a cuentos de hadas en el umbral de la tragedia más grande de su vida. Arturo, sin embargo, no sintió compasión, sintió una oleada de ira, la última brasa de su temperamento feroz. La fantasía de su hijo era una afrenta a su legado, a su filosofía de vida. Dejó escapar una risa seca, un sonido horrible, quebrado, que se convirtió en un violento ataque de tos que hizo sonar las alarmas de los monitores. Cuando recuperó el aliento, con el rostro enrojecido, miró a su hijo con furia. «Ángeles», logró decir, escupiendo las palabras con veneno. «No seas necio, niño. Tu madre te llenó la cabeza de tonterías. No hay ángeles, no hay cielo. Solo existe esto, la carne que falla, la máquina que se detiene. Reza todo lo que quieras, pero solo la ciencia podía salvarme, y como ves, ya se ha rendido». Su desprecio era un arma, un último y desesperado intento de imponer su visión del mundo, una realidad hecha de cifras, contratos y hechos verificables, un universo sin espacio para lo intangible. Pero Leo no se inmutó. Su fe era un escudo invisible, impenetrable al cinismo de su padre. Levantó su carita hacia Arturo y con una convicción tan sólida que heló la sangre de los presentes, repitió con una voz clara y serena: «Él se va a poner bien. El ángel me lo prometió en un sueño. Dijo que vendría hoy». La declaración era tan asombrosa, tan fuera de lugar en aquel templo de la lógica médica, que los dos residentes intercambiaron una mirada de lástima y condescendencia. El niño estaba en shock, sin duda. Un claro caso de negación que requeriría terapia. La tensión en la habitación se había convertido en un campo de batalla invisible. De un lado, la abrumadora, pesada e irrefutable evidencia de la ciencia declarando el fin. Del otro, la fe liviana, pura e inquebrantable, de un niño declarando un milagro imposible. El enfrentamiento estaba servido. Una batalla entre la lógica y la fe, entre la riqueza material y la esperanza espiritual, estaba a punto de librarse en el corazón de aquel hospital. El veredicto de los médicos estaba dado, pero una promesa celestial acababa de ser anunciada. Si crees que lo imposible puede suceder, si sientes que la fe de un niño puede cambiar el destino, suscríbete ahora a nuestro canal, activa las notificaciones para no perderte ni un segundo del desenlace de este milagro y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para enviar todas tus buenas energías al pequeño Leo. Lo que estás a punto de ver desafiará todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Arturo, sintiendo cómo una oscuridad helada tiraba de los bordes de su conciencia, como si un telón final estuviera a punto de caer, decidió lanzar un último y cruel desafío, su testamento a un mundo sin magia. Miró a su hijo, cuyos ojos seguían fijos en él, llenos de una esperanza que a Arturo le pareció la más cruel de las locuras. «Pues bien», susurró, el esfuerzo visible en cada sílaba, cada palabra un triunfo sobre la muerte que ya reclamaba sus pulmones. «Hagamos un trato tú y tu amigo el ángel. Si tu ángel me salva, si yo, Arturo Velasco, salgo de esta cama caminando, toda mi fortuna, cada centavo, cada edificio, cada acción en la bolsa será tuya. Un imperio para que juegues. Pero cuando yo muera esta misma noche, quiero que uses esa lección para aprender de una vez por todas que el mundo real está hecho de hechos fríos y duros, no de estúpidos y reconfortantes cuentos de hadas». Era una apuesta definitiva, la última jugada de un hombre que siempre necesitaba ganar, incluso en su lecho de muerte. Quería que la muerte de su fe fuera el legado final para su hijo. Pero Leo no aceptó la apuesta. Ni siquiera pareció entender la magnitud de la oferta. Ignoró la fortuna,
Ignoró el desafío. Su recompensa era otra, una que no podía medirse en oro ni en poder. Con una calma que desarmaba a cualquiera, se arrodilló lentamente junto a la cama de su padre, sobre el frío suelo de linóleo. Juntó sus pequeñas manos, apoyó la frente sobre ellas y cerró los ojos. Comenzó a rezar en un susurro silencioso, sus labios moviéndose sin emitir sonido, creando una pequeña e indestructible burbuja de serenidad en medio de la tormenta de desesperanza. Estaba completamente solo en su creencia, un pequeño soldado de la fe enfrentándose a un ejército de realidad implacable. Pero para él, su fe era la única arma que necesitaba. Y la batalla, la verdadera batalla, apenas comenzaba. Las horas siguientes se deslizaron con la lentitud agónica de una hemorragia, cada minuto una gota de tiempo que se perdía para siempre en el océano de la eternidad. La atmósfera en la suite 302 se había vuelto densa, opresiva, cargada con el peso de una espera silenciosa. Era la calma antinatural que precede a la capitulación final, un silencio que los sonidos amortiguados del hospital solo hacían más profundo. El personal médico entraba y salía con movimientos sigilosos y eficientes. Sus voces eran murmullos profesionales que no se atrevían a perturbar la solemnidad del momento. Hablaban en un lenguaje críptico de miligramos y constantes vitales, un idioma que no admitía la posibilidad de la esperanza. En el pasillo, los ecos distantes de la vida hospitalaria, el aviso casi musical por un altavoz, las ruedas de una camilla corriendo hacia una emergencia en otra parte, la risa lejana de una visita, sonaban como si pertenecieran a otro universo, uno donde el tiempo todavía importaba, donde los corazones aún luchaban por seguir latiendo. En medio de esa quietud casi fúnebre, la figura del pequeño Leo era un faro de vida tranquila, una anomalía de serenidad. No lloraba, no mostraba signos de impaciencia o de la terrible ansiedad que uno esperaría de un niño en su situación. Simplemente permanecía en su silla, una presencia constante junto al lecho de su padre, su devoción tan silenciosa como inquebrantable. Con una concentración absoluta, que parecía aislarlo de la tragedia que lo rodeaba, extrajo de su pequeña mochila escolar una hoja de papel arrugado y una caja abollada de lápices de cera. Sobre la blancura inmaculada, comenzó a trazar la figura de un ser alado. No era una obra de arte, sino un manifiesto de fe. Sus pequeños dedos se aferraban al lápiz con una determinación feroz. Usó el amarillo más brillante y soleado para el cabello, un azul celeste para los ojos, que parecían dos pequeñas ventanas al cielo, y un blanco puro, casi luminoso, para las enormes alas que parecían abrazar toda la página. Lo más importante fue la sonrisa que le dibujó. Una línea curva, simple y amplia, una expresión de infinita compasión y alegría. Debajo, con la caligrafía torpe y adorable de un niño que recién aprende a juntar las letras, escribió: «Mi ángel guardián». Contempló su creación por un momento satisfecho. Luego, con un cuidado infinito, como si estuviera manejando la reliquia más sagrada del mundo, dobló la hoja con esmero y se acercó a la cama. Con una delicadeza extrema, levantó un poco la cabeza de su padre y deslizó el dibujo bajo la funda de la almohada. «Él está aquí, papá», susurró el niño, su aliento cálido rozando la oreja fría de su padre. «Está sonriendo para ti, para que no tengas miedo de la oscuridad. Dice que su luz es más fuerte». Arturo, atrapado en el crepúsculo brumoso entre la conciencia y la sedación profunda, un laberinto de sombras y dolor, escuchaba la voz de su hijo como un eco lejano, una melodía que se colaba a través de las gruesas capas de la medicación. Para su mente, que luchaba por aferrarse a la lógica incluso en su disolución, eran solo los sonidos de una fantasía infantil, el producto de un cerebro joven que se negaba a aceptar la brutalidad de la realidad. La enfermera Clara observaba la escena desde el otro lado de la habitación, junto a su carrito de medicinas, con un nudo formándose en su garganta, una mezcla de compasión profesional y una creciente impaciencia. Su trabajo era gestionar los hechos, y el hecho incontrovertible era que el hombre de la cama se estaba muriendo. La tierna pantomima del niño, aunque conmovedora,
Era una distracción de la cruda verdad. Fue entonces cuando ocurrió por primera vez. Una anomalía casi imperceptible en la pantalla de signos vitales. La línea irregular y temblorosa que dibujaba la cadencia cardíaca de Arturo, que había mantenido una tendencia descendente y peligrosa durante toda la tarde, de repente se aplanó en una meseta estable y casi rítmica durante 3, quizás 4 segundos. El número digital, que había estado parpadeando en un alarmante y crítico 52, saltó a 58 antes de volver a caer. Clara frunció el ceño. Lo atribuyó a un artefacto, una interferencia eléctrica, un microcorte, o quizás un movimiento involuntario del paciente que alteró la lectura de los electrodos. Se acercó a la cama, revisó las conexiones adhesivas en el pecho de Arturo y golpeó suavemente el lateral del monitor, un viejo truco de oficio. Todo parecía estar en perfecto orden. Volvió a su puesto, desechando el incidente como una trivialidad técnica, una de las miles que ocurrían cada día en un entorno tan tecnológicamente saturado. 10 minutos después, Leo comenzó a tararear. No era una canción de la radio ni de la televisión, era una canción de cuna muy simple, una que su abuela le cantaba años atrás, una melodía sobre estrellas que cuidan a los niños y barcos de papel que navegan en sueños. Su vocecita era un hilo de plata tejido en el pesado silencio del cuarto. Y entonces volvió a suceder. Esta vez, el efecto fue mucho más pronunciado, imposible de ignorar. El ritmo cardíaco no solo se estabilizó, sino que subió a 65 y se mantuvo allí, firme y constante, durante casi medio minuto. La curva de la saturación de oxígeno, que se arrastraba peligrosamente por el umbral del 85%, experimentó un pequeño pero inequívoco repunte al 88%. El color rojo de advertencia en esa cifra se apagó. Clara se quedó paralizada, con la jeringa a medio llenar en la mano. Esto ya no era una fluctuación normal. Sus ojos se movieron de la pantalla al niño, que seguía tarareando con los ojos cerrados, y de vuelta a la pantalla. La coincidencia era, como mínimo, profundamente inquietante. Su mente científica, entrenada para buscar patrones y causalidades, se rebeló. Buscó explicaciones racionales. ¿Un ciclo de la medicación alcanzando su punto máximo de efectividad? ¿Una respuesta autonómica tardía del cuerpo a algún estímulo interno? Pero nada encajaba del todo. Un escalofrío, frío y ajeno a la temperatura perfectamente controlada de la habitación, le recorrió la espina dorsal, erizándole la piel de los brazos. En las profundidades de su letargo inducido por los fármacos, algo se agitó en Arturo Velasco. El dolor, ese compañero constante y sordo que se había instalado en sus huesos y órganos, pareció retroceder por un instante, como una marea que se retira. Fue reemplazado por una sensación extraña, una oleada de tibieza que se extendía desde su pecho, una paz que no había sentido en décadas, ni siquiera en sus momentos de mayor triunfo empresarial. Su mente, todavía un bastión de racionalismo incluso al borde del abismo, se apresuró a encontrar una explicación. La morfina, pensó con un hilo de conciencia, es una droga poderosa, crea alucinaciones de bienestar, es un truco de un cerebro que se apaga, una última descarga de endorfinas. Sin embargo, no podía negar que esa sensación de calma había llegado exactamente en el mismo momento en que la lejana y dulce melodía de su hijo se había filtrado en su niebla personal. Cuando la sensación se desvaneció, el dolor regresó, pero algo había cambiado. Una pequeña fisura microscópica pero real había comenzado a formarse en la gruesa armadura de su cinismo. El tercer evento, el que hizo añicos la compostura de Clara, ocurrió 1 hora más tarde. Leo, viendo la palidez casi translúcida en el rostro de su padre, se inclinó de nuevo y le susurró al oído, su voz llena de una confianza absoluta. «No te vayas, papá. Aún no hemos construido esa casa en el árbol que me prometiste. El ángel dice que tienes que quedarte para construirla conmigo». En el instante en que las palabras salieron de su boca, el vigilante electrónico emitió un bip fuerte, claro y sonoro. La frecuencia cardíaca de Arturo saltó a 75,
un número que no se había visto en esa pantalla en las últimas 48 horas. Simultáneamente, sus párpados temblaron visiblemente bajo la luz artificial. No se abrieron, pero el movimiento fue innegable, una señal de actividad neurológica que se creía completamente extinta. Clara, que estaba registrando los datos anteriores en su tableta con mano temblorosa, dejó caer el dispositivo sobre el mostrador con un ruido sordo que resonó en el silencio. Su corazón profesional, acostumbrado a las peores crisis, latía con una fuerza descontrolada en su pecho. Miró al niño, que ahora la observaba con sus grandes ojos azules, sin sorpresa, como si supiera perfectamente lo que acababa de ocurrir, como si fuera el resultado más natural del mundo. La enfermera, la mujer de ciencia y de hechos, se encontró sin palabras, sin aliento, enfrentada a una evidencia que su formación, su experiencia y todas las leyes de la biología le decían que era categóricamente imposible. La noticia de las inexplicables fluctuaciones en los signos vitales de Arturo Velasco no tardó en propagarse por los pasillos de la unidad de cuidados intensivos. No lo hizo como un chisme, sino como un problema técnico, una serie de anomalías que requerían una consulta de nivel superior. Clara, a pesar del desconcierto que la embargaba, era una profesional consumada. Documentó cada evento con una precisión meticulosa en el historial clínico electrónico. La hora exacta, la duración de los picos, la saturación de oxígeno y en una nota personal y muy poco ortodoxa, anotó la acción concurrente del niño. Su informe, lleno de datos objetivos pero con un trasfondo de perplejidad, escaló rápidamente la cadena de mando hasta llegar a la tableta del hombre que representaba la cúspide de la cardiología en el país. El doctor Ricardo Montes. El doctor Montes era una leyenda, una figura casi mítica en el hospital. Era un hombre cuya fe no residía en altares ni en textos sagrados, sino exclusivamente en el filo de sus bisturís, en la elocuencia de un electrocardiograma y en la verdad irrefutable de los artículos publicados en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Era un arquitecto del corazón humano, capaz de reconstruirlo y redirigir sus flujos, pero completamente ciego a sus misterios intangibles. Al leer el informe de la enfermera Clara, una sonrisa de condescendencia se dibujó en su rostro afilado. Anomalías correlacionadas con la presencia del hijo. Leyó en voz alta, en la soledad de su impecable despacho. Para él, la conclusión era obvia. Una enfermera experimentada pero emocionalmente fatigada estaba proyectando patrones donde solo había caos, una reacción clásica al estrés de tratar a un paciente terminal de alto perfil. Con un suspiro de fastidio, se levantó. Su sola presencia en un piso era un evento. Caminaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia, su bata blanca inmaculada como una armadura, su estetoscopio colgado del cuello no como una herramienta, sino como un emblema de su autoridad. Cuando entró en la suite 302, el ambiente cambió. Era como si la ciencia en persona hubiera entrado para poner orden. Ignoró a Leo al principio, sus ojos grises y penetrantes fijos únicamente en las pantallas de los monitores, absorbiendo el torrente de datos con una rapidez asombrosa. «¿Cuál es el problema, Clara?», preguntó sin mirarla, su tono cortante. Clara, sintiéndose intimidada pero aferrándose a la evidencia de sus propios ojos, le explicó los eventos de las últimas horas. «Doctor, sé cómo suena, pero cada vez que el niño interactúa con él, hay una respuesta medible e inexplicable». El doctor Montes finalmente desvió su mirada de las pantallas hacia ella y luego la posó sobre el pequeño Leo, que lo observaba en silencio. Para el célebre cardiólogo, la escena era casi patética. No veía la fe pura de un niño, sino los síntomas de un trauma profundo, una negación peligrosa que solo prolongaría su inevitable sufrimiento. Decidió intervenir con la delicadeza de un cirujano, manejando un caso psicológico simple. Con una voz paternalista que no lograba ocultar su impaciencia, se acercó al niño. «Hola, campeón. He oído que eres un gran ayudante», dijo, agachándose a su altura. «Pero tu papá necesita descansar ahora en completo silencio. ¿Por qué no vas con una de las enfermeras a la cafetería?
Creo que hay pastel de chocolate. Leo levantó la vista hacia aquel hombre imponente. Su mirada no era la de un niño asustado o confundido. Era una mirada de una seriedad y una claridad que no pertenecían a su edad. «No puedo», respondió con una voz suave pero firme. «El ángel me pidió que me quedara. Dijo que necesita mi voz para que papá pueda escucharlo a él». La respuesta descolocó al médico. La convicción del niño era tan absoluta que por un segundo no supo cómo rebatirla. Pero su irritación volvió de inmediato. Aquello era una fantasía peligrosa. Incapaz de sacar al niño a la fuerza por la delicadeza de la situación y queriendo demostrar su punto, decidió adoptar una estrategia diferente. «Está bien, puedes quedarte», concedió, «pero quédate en silencio». Su verdadero plan era otro. Observaría el comportamiento del niño a través de las cámaras de seguridad desde su oficina. Quería tener pruebas concretas para solicitar una evaluación psicológica urgente para Leo, un acto que él consideraba el único tratamiento médico relevante en esa habitación. Se retiró a su santuario de orden y lógica, un despacho con vistas a la ciudad, y abrió la transmisión de la cámara de la suite 302 en su gran monitor. Durante casi una hora no pasó nada. Vio a Leo sentado, quieto, a veces susurrando cosas inaudibles. El doctor Montes se recostó en su silla de cuero, sintiéndose reivindicado. Era exactamente lo que esperaba, la calma antes del declive final. Estaba a punto de cerrar la ventana de video cuando vio a Leo levantarse y acercarse de nuevo a la cama. El niño no tocó a su padre. Simplemente se inclinó y susurró algo muy cerca de su oído. El doctor Montes no podía oír las palabras, pero vio el movimiento de los labios del niño. Exactamente en ese instante, una de las lámparas fluorescentes del techo de la habitación parpadeó violentamente, zumbando de forma anormal. Y entonces, el infierno se desató en las pantallas de la estación de enfermería y en el monitor del propio doctor Montes. El ritmo cardíaco de Arturo, que se había mantenido en una precaria estabilidad, se disparó en una taquicardia ventricular caótica, una arritmia mortal que es, en esencia, el preludio de un paro cardíaco. Las alarmas estallaron en un estruendo electrónico ensordecedor por todo el piso. «Código azul, habitación 302. Código azul», gritó una voz por los altavoces. El doctor Montes saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Corrió por el pasillo, con el corazón martilleándole en el pecho, no por miedo a la muerte del paciente, eso era inevitable, sino por la coincidencia, la imposible y demencial coincidencia. Entró en la habitación en medio de un caos coreografiado. Las enfermeras y los residentes ya estaban allí, moviéndose con una urgencia entrenada. «Preparen el desfibrilador», gritó tomando el mando. «Cargando a 200 julios. ¡Fuera!». Aplicaron la descarga. El cuerpo de Arturo se arqueó brutalmente sobre la cama. Todos miraron al monitor. El ritmo caótico persistía. «De nuevo, cargando a 300. ¡Fuera!». Otra descarga. El olor a ozono llenó el aire. Nada. Tras varios minutos de maniobras de reanimación, consiguieron estabilizar a Arturo, devolviéndolo a un ritmo sinusal débil, pero vivo. Estaban todos sudando, respirando con dificultad. El doctor Montes, el hombre de control absoluto, se encontró en el centro de una crisis que no podía explicar. Cuando la calma regresó, su mente se negó a aceptar la conexión. Tenía que haber una causa lógica. Salió de la habitación y volvió a su despacho, con las manos temblando ligeramente. Se sentó frente a su monitor y rebobinó la grabación de seguridad. La vio una vez, 2 veces, 10 veces. Allí estaba, en una resolución granulada pero innegable. El niño se inclina, susurra, la luz parpadea, y en el mismo segundo, la telemetría que él había estado observando en su pantalla se volvía un caos mortal. Su cerebro científico entró en sobremarcha, buscando desesperadamente una explicación. Una subida de tensión en el sistema eléctrico del hospital que afectó a la lámpara y al equipo de monitoreo, causando una lectura falsa y, por pura coincidencia, estresando el corazón del paciente.
Investigó. No hubo informes de subidas de tensión en todo el edificio. Una falla catastrófica y simultánea en dos sistemas eléctricos independientes dentro de la misma habitación. La probabilidad era astronómica. No lo admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo en voz alta, pero esa noche el doctor Ricardo Montes, el sumo sacerdote de la ciencia médica, sintió por primera vez en su ilustre vida un miedo profundo y primordial, el miedo a lo desconocido, a una variable que no figuraba en ninguno de sus libros de texto. La aparente victoria sobre la muerte fue, en realidad, una ilusión efímera, el último y violento espasmo de un cuerpo que se rendía definitivamente. La estabilización lograda tras la descarga eléctrica del desfibrilador no fue más que construir un frágil dique de arena contra un tsunami imparable. A las pocas horas, el organismo de Arturo Velasco, ya debilitado hasta el extremo por meses de enfermedad y ahora agredido por el brutal asalto eléctrico, comenzó a desmoronarse en una cascada de fallos sistémicos catastróficos. Fue una rendición en cadena, una traición de cada célula. Sus riñones, los filtros vitales del cuerpo, dejaron de funcionar abruptamente, causando que las toxinas se acumularan en su torrente sanguíneo a una velocidad vertiginosa. La función hepática, indicada por los marcadores en los análisis de sangre, se desplomó en picado, pintando una gráfica de muerte en la pantalla del laboratorio. Sus pulmones, incapaces de procesar el oxígeno, comenzaron a encharcarse con una rapidez alarmante, un ahogamiento interno que el ventilador mecánico luchaba inútilmente por contrarrestar. El veredicto de los nuevos análisis era una sentencia inapelable, escrita en el lenguaje frío y absoluto de la bioquímica. Fallo multiorgánico agudo e irreversible. La ciencia, a través de sus gráficos y porcentajes, había pronunciado su palabra final, y esta vez lo hizo con la contundencia de un epitafio grabado en piedra. En los pasillos de la unidad de cuidados intensivos, el zumbido de la crisis anterior se había transformado en un silencio pesado y sombrío, una quietud cargada de finalidad. La familia de Arturo, un pequeño y variopinto grupo de parientes lejanos, atraídos más por el olor de la inminente herencia que por un afecto genuino, aguardaba en una sala de espera privada. Sus rostros, cuidadosamente compuestos, eran un estudio de luto ensayado y mal disimulada impaciencia. La victoria del escepticismo parecía ahora absoluta, aplastante. La anécdota del niño y su ángel, que durante unas horas había sido un murmullo de curiosidad entre el personal, se había convertido en un recuerdo triste y casi vergonzoso, la prueba final de la cruel indiferencia del universo ante los deseos infantiles. El doctor Ricardo Montes, sin embargo, no podía encontrar paz en esta confirmación brutal de la realidad. La lógica había ganado, la biología había seguido su curso predecible y fatal, y aún así, él se sentía el gran perdedor. En la soledad estéril y minimalista de su despacho, el hombre que era la encarnación de la certeza se encontraba asediado por la duda más corrosiva. La imagen de la lámpara parpadeando y el inicio simultáneo de la arritmia mortal se repetía en su mente en un bucle infinito y tortuoso. No era un recuerdo, era un fantasma. Había ordenado, con una urgencia que sorprendió a su equipo, una revisión completa e inmediata del sistema eléctrico de toda el ala oeste. El informe de los ingenieros, detallado y lleno de tecnicismos, fue claro como el cristal. No hubo fluctuaciones de voltaje, ni picos de tensión, ni fallos en el cableado. El sistema era robusto y estable. No satisfecho, hizo que el equipo de biomédica retirara el monitor de la suite 302 y lo sometiera a un diagnóstico exhaustivo. El resultado fue el mismo. El equipo funcionaba con una precisión perfecta, dentro de todos los parámetros de fábrica. Cada explicación racional que su mente privilegiada y entrenada podía concebir se había desvanecido como humo, dejando un vacío aterrador en su lugar. Se encontró a sí mismo rebobinando la grabación de seguridad una y otra vez, no como un médico analizando un caso, sino como un detective obsesionado con un crimen imposible, uno que desafiaba las leyes de la física. Ampliaba la imagen hasta que los píxeles se distorsionaban,
Ralentizaba la velocidad hasta ver cada fotograma como una fotografía estática. La sincronía era perfecta, absoluta, matemáticamente improbable hasta el punto de la locura, y sin embargo, allí estaba, grabada en un disco duro, real. El susurro del niño y el colapso del corazón de su padre estaban unidos por un hilo invisible que su ciencia no podía detectar, ni medir, ni cortar. Fue con este peso aplastante en el alma que se dirigió a la sala de espera para comunicar el pronóstico final a la familia. Se irguió, adoptando su máscara de autoridad infalible. Su voz sonaba mecánica, distante, como si estuviera recitando un texto aprendido de memoria. «Hemos hecho todo lo humanamente posible», dijo, usando el cliché que siempre había detestado por su imprecisión. «El daño en su organismo es masivo e irreversible. Ahora solo podemos ofrecerle medidas paliativas para asegurar que no sufra. Se trata de sus últimas horas. Les recomiendo que se despidan». Las lágrimas de cocodrilo brotaron puntualmente. Las expresiones de dolor calculado se manifestaron en los rostros expectantes. Pero el doctor Montes apenas los veía. Sus palabras, que en cualquier otra circunstancia habrían reafirmado su dominio sobre la frontera entre la vida y la muerte, sonaban huecas y falsas en sus propios oídos. Se sentía como un fraude, un sacerdote de una religión de hechos cuya escritura sagrada de repente se había vuelto incomprensible. Movido por una fuerza que no comprendía, una compulsión más poderosa que su propio y formidable orgullo, sus pies lo llevaron de vuelta hacia la suite 302. No era una visita médica, ya no había nada que hacer desde el punto de vista clínico, era una peregrinación. Sentía la necesidad visceral de volver al epicentro del misterio, de enfrentarse cara a cara con la única variable que desafiaba todas sus ecuaciones. Al entrar en la habitación, la escena lo golpeó con una fuerza inesperada. El caos de la reanimación había sido limpiado, reemplazado por la misma calma opresiva de antes, pero esta vez era diferente. Leo ya no estaba sentado en su silla. Estaba de pie junto a la cama, con su manita puesta suavemente sobre la frente caliente de su padre, como si estuviera protegiéndolo de pesadillas invisibles. Su rostro no demostraba miedo, ni tristeza, ni la desesperación que sería natural. Solo una esperanza tranquila y concentrada que parecía generar su propia luz en la penumbra del cuarto, iluminado únicamente por el brillo de las pantallas. El niño no parecía haber notado la sentencia de muerte que el médico acababa de pronunciar a pocos metros de distancia. Su fe operaba en una jurisdicción diferente, una que no reconocía los edictos de la medicina. Por primera vez en su carrera, el doctor Montes no se dirigió al niño con condescendencia, ni con pena, ni con autoridad. Se acercó lentamente, sus caros zapatos italianos de cuero completamente silenciosos sobre el suelo de linóleo. Se detuvo a un par de metros de la cama, sintiéndose como un intruso en un ritual sagrado, un profano en tierra santa. La arrogancia que lo había definido, que era tan parte de él como su propio nombre, se había evaporado, reemplazada por una curiosidad temerosa, casi reverencial. Luchó por encontrar su voz, y cuando finalmente habló, fue en un susurro ronco, casi inaudible, una pregunta que era la abdicación de toda una vida de certezas. «Niño», comenzó, su garganta seca como el polvo. «¿Qué? ¿Qué es lo que tu ángel está diciendo ahora?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de toda su ciencia derrumbada, una capitulación de su ego. Leo levantó sus ojos puros hacia el médico, sin sorpresa, sin vacilación, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Miró al hombre de ciencia, al gigante del conocimiento, y con una calma desconcertante que contrastaba violentamente con el estruendo agónico de los monitores que anunciaban el fin, respondió con una simplicidad aplastante. «Él está diciendo que la batalla más difícil es ahora, justo antes del amanecer. Dice que la oscuridad está peleando con todas sus fuerzas porque sabe que su tiempo se ha acabado, pero que la victoria ya fue decretada en el cielo». La respuesta, tan poética, tan simple y tan increíblemente poderosa, golpeó al doctor Ricardo Montes con la fuerza de una onda de choque invisible.
No era una explicación, era una revelación. Él, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas, que leía el futuro en las ondas de un ecocardiograma, se encontraba ahora mudo, desarmado y temblando ligeramente ante una fe que hablaba el lenguaje de las batallas cósmicas y los decretos celestiales. Su mundo de certezas, de papers revisados por pares, de protocolos basados en la evidencia y de lógica implacable, se desmoronó por completo en ese instante, dejando solo el asombro desnudo y primordial. El eco de las palabras del niño, la victoria ya fue decretada en el cielo. Pareció quedar suspendido en el aire viciado y denso de la habitación, una vibración casi palpable que chocaba violentamente contra la cruda y brutal realidad que emitían los monitores. Afuera, en el pasillo, el sonido amortiguado del llanto de la familia, que había comenzado como sollozos discretos, ahora se intensificaba, convirtiéndose en la banda sonora de una derrota anunciada, la partitura final y predecible de una tragedia humana. Dentro de la suite, el silencio que siguió a la declaración de Leo fue profundo, pesado, casi sagrado, como el que se encuentra en el corazón de una catedral abandonada. El doctor Ricardo Montes permanecía inmóvil, una estatua de incredulidad y conflicto interno. Su mente, esa formidable fortaleza de lógica y escepticismo construida a lo largo de 40 años de práctica médica implacable, se sentía asediada desde dentro. Cada bip agónico y espaciado del monitor cardíaco era un cañonazo que derribaba sus muros de certeza. Cada línea descendente en las pantallas era una prueba irrefutable de que el universo que él conocía, un universo gobernado por las leyes inmutables de la biología, seguía en control. Sin embargo, la calma sobrenatural del niño, la convicción cristalina de sus palabras, representaban una fuerza de la naturaleza que él nunca había encontrado, una que no figuraba en ningún atlas de anatomía o manual de fisiología. Se sentía atrapado entre dos mundos irreconciliables, el de la evidencia tangible y abrumadora que le gritaba que la muerte era inminente, y el de una posibilidad tan remota y absurdamente fantástica que el simple hecho de considerarla era una traición a toda su vida, su educación y su profesión. Estaba a punto de romper el silencio, de decir algo, quizás una orden brusca para que el niño se apartara, quizás una palabra de consuelo vacía y ensayada, de reafirmar su rol como el adulto al mando de la situación, como el capitán de un barco que se hunde. Pero antes de que pudiera articular un solo pensamiento coherente, antes de que pudiera dar la orden a sus cuerdas vocales, la sinfonía agónica de las alarmas cambió de tono de forma dramática. El pitido intermitente y débil del monitor cardíaco, que había sido el metrónomo lúgubre de la lenta muerte de Arturo, de repente se alargó en un hilo sonoro ininterrumpido. Un tono agudo, penetrante y continuo que cortaba el aire como una cuchilla. La línea verde que danzaba erráticamente en la pantalla se aplanó en una horizontalidad perfecta, implacable, una línea recta que era la representación gráfica de la nada. El número que indicaba la frecuencia cardíaca se desplomó de un crítico 40 a un definitivo 0 en menos de un segundo. Era el sonido de la finalidad, el flatline, la declaración oficial y fría de la ciencia de que la batalla había terminado y el cuerpo había perdido. La enfermera Clara, que había estado observando todo con una mezcla de fascinación paralizante y terror profesional, ahogó un grito que se convirtió en un sollozo y llevó ambas manos a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la muerte de Arturo Velasco, a quien apenas conocía como paciente, sino por la devastación que estaba a punto de presenciar en el rostro del niño que acababa de perder a su padre frente a sus ojos. El doctor Montes sintió como si un puñetazo helado le hubiera golpeado en el estómago, dejándolo sin aire. A pesar de todo, a pesar del caos de las últimas horas y de la extraña esperanza que había comenzado a anidar en un rincón oscuro de su alma, la llegada de este momento lo sacudió hasta los cimientos. La victoria del cinismo era absoluta. Arturo Velasco, en su último acto de conciencia, había tenido razón. El mundo estaba hecho de hechos fríos y duros, y el hecho más duro de todos era esa línea recta, verde y despiadada en el monitor.
Estaba a punto de iniciar el protocolo. Su mente ya estaba recitando los pasos. Mirar el reloj en la pared para declarar oficialmente la hora de la muerte, pedir a Clara que apagara las alarmas, poner fin a aquella escena dolorosa. En ese preciso momento, cuando la derrota era total, Leo, que hasta entonces solo había mantenido su mano en la frente de su padre, hizo algo más. Ignorando por completo el estruendo ensordecedor de la alarma final y las miradas de pánico de los adultos, se inclinó y colocó sus dos pequeñas manos sobre el pecho inmóvil de su padre, justo encima del corazón silencioso. No pronunció ninguna palabra. No recitó ninguna oración audible. Simplemente cerró los ojos y su pequeño rostro adquirió una expresión de una concentración tan intensa, tan pura, que parecía estar canalizando toda la energía del universo en las palmas de sus manos. El doctor Montes lo observó, su corazón profesionalmente endurecido, dividido entre 40 años de práctica médica que le gritaban que era inútil, que el niño solo estaba prolongando su propio trauma en un acto de negación desesperada, y una nueva y diminuta chispa de curiosidad temerosa que le susurraba que no se moviera, que observara hasta el final. Dio un paso instintivo hacia adelante para intervenir, para apartar suavemente al niño y decirle las palabras más difíciles que un médico puede pronunciar. Pero antes de que pudiera tocar el hombro de Leo, un sonido anómalo, casi imposible, cortó el lamento metálico de la alarma. Fue un único bip, un solo y aislado pico en la línea plana, un pequeño monte verde en un desierto, tan breve y tan inesperado que podría haber sido una alucinación auditiva, un eco fantasma en los circuitos sobrecargados de la máquina. El doctor Montes se detuvo en seco, con la mano a medio camino. Es un espasmo post-mortem, se dijo a sí mismo, su cerebro científico aferrándose desesperadamente a la última brizna de explicación lógica. Actividad eléctrica residual del músculo cardíaco, es normal, a veces pasa. Pero entonces, unos 5 segundos después, en un silencio que pareció durar una eternidad, ocurrió de nuevo. Otro bip, solitario, desafiante, en medio del silencio electrónico. Ya no era un espasmo, era un patrón. Clara lo miró, con los ojos desorbitados, su rostro pálido como el de un fantasma. El doctor Montes no podía respirar. Su mirada estaba clavada en la pantalla, esperando, deseando, temiendo. Y entonces, como un tambor solitario en un mundo silencioso, un tercer bip. Y un cuarto, esta vez un poco más cerca del anterior. La línea recta, la encarnación de la muerte, comenzó a temblar, a mostrar pequeñas convulsiones, como si estuviera luchando por liberarse de su propia planitud. La alarma del flatline, confundida por los datos contradictorios, se detuvo, reemplazada por el sonido lento, trabajoso e irregular de un corazón que volvía a latir desde la nada. 10, 25, 40 latidos por minuto. El ritmo era errático, caótico, pero estaba ahí. Era vida. El doctor Montes sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que las paredes de la habitación se ondulaban. Miró al niño, que seguía con los ojos cerrados, con las manos firmemente plantadas en el pecho de su padre, ajeno al milagro técnico que estaba ocurriendo. Luego el verdadero, el absoluto imposible sucedió. Arturo Velasco, el hombre cuyo certificado de defunción estaba a segundos de ser firmado, abrió los ojos. Pero no eran los ojos vidriosos y sin enfoque de alguien que regresa de la inconsciencia. Eran ojos claros, alertas y llenos de un asombro tan profundo que parecía doloroso. No miró a su hijo, ni al médico, ni a la enfermera. Su mirada estaba fija, con una intensidad sobrecogedora en un rincón vacío del techo, en un punto donde no había absolutamente nada más que una pared blanca y lisa. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Sus ojos, antes turbos y sin vida, estaban ahora completamente abiertos, y en sus iris se reflejaba una luz que no existía en la habitación, una luz dorada y cálida que solo él podía ver. Y mientras Arturo contemplaba lo invisible, la verdadera sinfonía del milagro estalló en los monitores. La frecuencia cardíaca no solo se estabilizó,
sino que comenzó a escalar con una velocidad que desafiaba cualquier ley de la biología. 60, 75, 85, 90 latidos por minuto, un ritmo sinusal perfecto, fuerte, sano y regular. La saturación de oxígeno, que había sido nula, se disparó al 99%. La presión arterial se normalizó en cifras del libro de texto. Las alarmas de advertencia se silenciaron una a una, reemplazadas por el sonido rítmico, constante y saludable de un cuerpo en pleno y inexplicable funcionamiento. Clara, temblando de pies a cabeza, retrocedió un paso hasta chocar contra la pared, susurrando el nombre de Dios una y otra vez como un mantra. El doctor Montes estaba paralizado, pálido como una hoja de papel, sus ojos yendo del rostro transfigurado de su paciente a las cifras perfectas de los monitores. Su mente, su brillante y ordenada mente, era ahora un lienzo en blanco. Estaba presenciando la aniquilación de la realidad misma, un evento que no tenía cabida en su comprensión del universo. El hombre que había estado clínicamente muerto hacía menos de un minuto. Ahora yacía en la cama, completamente vivo, contemplando con una reverencia muda algo que solo él podía ver. El tiempo pareció fracturarse y suspenderse dentro de la suite 302. El sonido rítmico, fuerte y vigoroso de los monitores era la única prueba tangible de que la realidad no se había desmoronado por completo en un sueño febril. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. Estaban todos atrapados en el ámbar de un momento que trascendía la comprensión humana. Un instante sagrado donde lo imposible se había hecho carne. La enfermera Clara y el doctor Montes eran estatuas de asombro, sus mentes profesionales completamente en cortocircuito, incapaces de procesar la cascada de datos que se mostraban en las pantallas frente a la evidencia de sus propios ojos. Arturo Velasco, con la mirada todavía fija en aquel punto invisible del techo, como si estuviera contemplando la faz de una galaxia recién nacida, finalmente recuperó el uso de sus miembros. Con una fuerza que no poseía desde hacía meses, una energía que parecía brotar de una fuente primordial y desconocida, levantó su mano temblorosa, no con debilidad, sino con la firmeza de un profeta, y apuntó hacia el rincón de la habitación. Su voz, que hasta hacía unos momentos era un recuerdo lejano en la mente de todos, resonó en el silencio atónito de la sala. No fue el susurro rasposo de un moribundo, sino una voz clara, llena de una resonancia y una autoridad que hizo vibrar el aire. Está aquí, pronunció, y cada sílaba estaba impregnada de una reverencia tan abrumadora que parecía una oración. El ángel es real, es luz. Oh, Dios mío, es pura luz. Todos, incluyendo al doctor Montes, se giraron instintivamente en la dirección que señalaba, sus cuellos moviéndose al unísono, pero sus ojos solo encontraron una pared blanca y estéril, la esquina impersonal donde la pintura se unía al techo. No había nada, absolutamente nada. Sin embargo, Arturo comenzó a describir con detalles vívidos y poéticos una presencia que, según él, llenaba ese espacio vacío. Hablaba de una figura hecha no de materia, sino de luz líquida y dorada, de colores que no existían en el espectro visible, de alas que no eran de plumas, sino de energía pura que se desplegaban y replegaban suavemente. Describía una sensación de paz tan profunda y abarcadora que disolvía cualquier atisbo de miedo, dolor o arrepentimiento, una aceptación y un amor incondicional que lo envolvían por completo. Mientras hablaba, su cuerpo continuaba su milagrosa y acelerada restauración. Su palidez cerosa fue reemplazada por un tono de piel saludable y rosado. Su respiración, antes asistida y superficial, se volvió profunda y regular. La tensión que había marcado su rostro durante meses, el ceño fruncido por el dolor y la preocupación, se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro infantil y una serenidad que nunca antes había poseído. El doctor Ricardo Montes, el hombre de ciencia, el empirista consumado, se encontró haciendo lo impensable. Miraba fijamente una pared vacía, esforzándose, deseando con cada fibra de su ser poder ver lo que su paciente veía.
Por un instante fugaz, creyó percibir un leve brillo, una distorsión en el aire como el calor que se eleva del asfalto, pero lo atribuyó a sus propios ojos fatigados y a su mente sobrecargada al borde del colapso. La transformación de Arturo no era solo física, era una transfiguración del alma. El milagro le había arrancado de cuajo la armadura de arrogancia y cinismo que había forjado y llevado durante toda su vida. Finalmente, con un esfuerzo visible, como si se estuviera despidiendo de la visión más hermosa que jamás contemplaría, desvió su mirada de lo celestial y la posó en la figura más pequeña y significativa de la habitación, su hijo. Los ojos del magnate, que siempre habían reflejado poder, cálculo y un frío desdén, se llenaron de algo que nadie le había visto expresar jamás, una vulnerabilidad absoluta y desgarradora. Las lágrimas, una emoción que él había desterrado de su repertorio desde su propia infancia por considerarla una debilidad inaceptable, comenzaron a brotar sin control. Rodaron libremente por sus mejillas, trazando surcos limpios sobre su piel, cada lágrima una disolución de su antiguo yo. Todo el imperio de Arturo Velasco, toda su riqueza y su poder, se desmoronaron en ese instante, reducidos a la insignificancia ante la inmensidad de lo que acababa de experimentar. Con un movimiento que todavía parecía imposible, se incorporó en la cama y con un gesto de liberación casi violento, se arrancó los electrodos del pecho, arrojándolos a un lado. Extendió los brazos hacia Leo y, con una voz quebrada por el llanto, sollozó su nombre. El niño, que por primera vez en toda esta terrible experiencia, mostró una emoción distinta a la calma, una alegría radiante y pura que iluminó todo su rostro. Corrió hacia él y se arrojó en sus brazos. Arturo lo abrazó con una fuerza desesperada, protectora, como si quisiera fusionarse con él, inhalando el aroma de su cabello y sollozando contra su pequeño hombro. «Perdóname», repetía una y otra vez como un mantra, las palabras ahogadas por la emoción. «Perdóname por ser un necio, por ser un ciego, por no haber creído en ti. Tú y tu ángel, ustedes me salvaron. Me salvaste, hijo mío. Me salvaste de mucho más que la muerte». A continuación, levantó la vista, y sus ojos llorosos se encontraron con los del doctor Montes y la enfermera Clara, que permanecían congelados, testigos mudos de la resurrección y la redención. Con una humildad que habría sido impensable en él apenas unas horas antes, Arturo les habló, no como un paciente poderoso a sus subordinados, sino como un hombre que había vuelto de un lugar del que nadie regresa. «Yo estaba equivocado», dijo, con la voz todavía embargada por la emoción. «Completamente equivocado en todo. Existe más en este universo de lo que mi dinero puede comprar o de lo que toda su ciencia puede explicar. Yo lo he visto, y es hermoso». Su confesión no fue una simple admisión de un error, fue una capitulación total de su visión del mundo, la rendición incondicional de su ego. La redención de Arturo Velasco fue pública y absoluta. Humillado y al mismo tiempo enaltecido por lo imposible, el hombre poderoso se arrodilló en espíritu ante la fe inmaculada de su hijo. Leo, sin buscar ningún crédito, sin mostrar ningún signo de jactancia, simplemente sonrió, una sonrisa llena de sabiduría ancestral, y dijo las palabras que sellarían el milagro para siempre. «Te lo dije, papá. Él prometió que lo haría». La noticia de la recuperación inexplicable de Arturo Velasco se extendió por el hospital como un incendio forestal. Inicialmente fue recibida con incredulidad y escepticismo por la comunidad médica, pero las pruebas eran irrefutables. Los escáneres, los análisis de sangre y las evaluaciones físicas mostraban un cuerpo completamente sano, sin rastro alguno de la enfermedad terminal que lo había consumido. El caso se convirtió en una leyenda, un relato susurrado en los pasillos y en las cafeterías, un evento que dividió al personal entre los que buscaban desesperadamente una explicación científica aplazada, una remisión espontánea de probabilidad 1 en 1.000.000.000, y los que aceptaban humildemente que habían presenciado un milagro. El doctor Montes nunca volvió a ser el mismo. El evento reconfiguró su alma. Siguió siendo un médico brillante, un líder en su campo,
Pero la arrogancia fue reemplazada por una profunda humildad y una nueva curiosidad por los misterios que se encontraban más allá del alcance de sus instrumentos. A menudo se le veía simplemente observando a sus pacientes, no solo sus gráficos, sino sus ojos, buscando la chispa de aquello que no podía medir, la variable de la fe. Arturo Velasco, fiel a su palabra, cumplió su promesa, pero de una manera que reflejaba su nueva naturaleza. Tras su completa recuperación, liquidó una parte sustancial de su vasto imperio empresarial, pero no le dio la fortuna a Leo como había prometido en su cínico desafío. En cambio, junto a su hijo, ahora su socio en una empresa mucho más grande, creó la Fundación El Ángel Guardián. Esta organización benéfica construyó y financió una de las salas pediátricas más avanzadas del mundo para niños con enfermedades terminales, un lugar único donde la mejor y más avanzada ciencia médica y la fe incondicional no eran vistas como enemigas, sino como aliadas inseparables en la lucha por la vida. La historia de Arturo y Leo se convirtió en mucho más que un relato hospitalario, se transformó en una parábola moderna. Se contaba en iglesias, en grupos de apoyo y en reuniones familiares, solidificando un mensaje poderoso y eterno, que la fe, pura y simple como la de un niño, posee una fuerza capaz de mover montañas, de desafiar la lógica y de triunfar sobre la propia muerte. Recordaba a todos los que la escuchaban que la verdadera riqueza no se encuentra en las bóvedas de los bancos ni en los balances de las corporaciones, sino en la capacidad humana de creer en lo imposible y de encontrar la luz y la esperanza en la más profunda y abrumadora de las oscuridades.